bienvenidos, bienvenidos. Yo soy Fede, soy el fundador de Mentify. Y para los que no nos conocen, Mentify es una empresa de aprendizaje. Nosotros trabajamos conectando personas para que tengan su aprendizaje a través de mentorías, ¿no? ¿Y qué es una mentoría? Bueno, nosotros fuimos durante bastante tiempo armando, nosotros nacemos en el 2020 y hasta el día de hoy que seguimos mejorando nuestra pedagogía con respecto a las instancias de aprendizaje, ¿no? Y nosotros lo que creemos es que todos podemos aprender de todos, ¿no? Y todos podemos enseñar también, ¿no? Solo hay que acomodar algunas cosas desde la pedagogía, desde el contenido. Pero bueno, en este caso tenemos nuestra primera mentora, la segunda mentora de la semana, en realidad, que es Susana, que va a estar dando su mentoría el 9 de septiembre. Y para eso, bueno, trajo hoy un webinar gratuito para las personas que estén interesadas en conocer un poquito más esto de la visualización y, bueno, cómo ver la información. Así que Susana hoy nos va a traer un webinar súper interesante y agradecerles a todos los que se sumaron, ¿no? Sé que a veces es difícil hacerse el ratito para poder ver alguna llamada. Los que no lo pudieron ver seguramente van a estar viéndolo en diferido. Así que Susana, muchas gracias. Te doy la palabra también para que puedas presentarte. Y acá estamos súper pendientes para lo que trajiste para nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Gracias a todos ustedes por estar acá. Bienvenidos. Aquellas personas que quieran, que puedan encender sus cámaras, yo lo voy a estar viendo todo el tiempo. Me parece que está bueno que somos pocos en general y está bueno que podamos vernos o establecer esta comunicación más directa. Puedes que estén almorzando, no pasa nada. Y aquellos que por una cuestión de internet o de conexión o del el espacio en el que están no puedan, está perfecto también. Voy a empezar a presentarles lo que les traje preparado. Voy a empezar a presentarme a mí. No sé si algunos me conocen. Lo que sí, este espacio va a ser bien interactivo, entonces voy a hacerlos escribir bastante por chat, no me maten. Yo les voy a dar tiempo porque sé que a veces hasta que escribimos y todo pasan unos segundos. Suelo sostener ese espacio porque la verdad es que más allá de un espacio que después haya algunas personas que vean en diferido, los que estamos acá tenemos esta oportunidad, ¿no? De conversar, de poder plantear también sus dudas y plantear sus experiencias, sus desafíos con el tema de los datos, y para mí la conversación es súper importante, así que vamos a tener algunas instancias bien intencionales. Yo soy Susana Casal, como dice ahí mi zócalo, y soy comunicadora. Mi base es comunicación social, me especialicé en lo que es la comunicación dentro de las organizaciones, haciendo comunicación interna. No sé si alguien ahí ya me conoce, alguien me ha escuchado hablar, déjenlo ahí en el chat, quiero saber quiénes vienen ya de otros espacios conmigo. Y yo trabajé muchos años en el mundo corporativo, trabajé 16 años siendo profesional dentro de una empresa. Y en ese mismo camino me fui encontrando con que una profesión como la mía, o una disciplina como la mía, que es el mundo de la comunicación, quedaba siempre librada a los avatares de las personas, de la opinión de las personas, ¿no? Es como, bueno, los comunicadores parecían que nunca llevaban datos a la mesa, nunca podíamos demostrar el impacto real y los resultados de mi trabajo. Me empecé a encontrar con que incluso algunas afirmaciones que yo hacía o recomendaciones tenían el cuestionamiento de ¿y por qué decís lo que decís? Si yo no creo lo mismo, no opino lo mismo. Entonces, en ese camino empecé a vincularme mucho más a cómo podía sumarle datos a mi trabajo. Datos de lo que yo hacía, números, poder llevar más respaldo, poder llevar evidencia. Y acá, primer conciencia que les traigo, primer aprendizaje que les traigo también, si ustedes hasta ahora pensaban que datos son solamente números, estamos cayendo en un error, en una partecita nada más. Cuando hablamos de datos, hablamos también de las percepciones de las personas, pero que sean cuantificables o demostrables, hablamos de evidencia, hablamos de otro tipo de estadísticas, aunque no sea específicamente nuestros números que también puedan avalar lo que decimos. Entonces, cuando hablamos de datos, hablamos de cómo empezamos a darle respaldo a lo que decimos. Pero ¿qué pasa? Y dónde es donde se cruza incluso mucho más con mi profesión, que la mayoría de los datos, cuando yo empecé a indagar y a meterme en este mundo más duro, a aprender de cómo ponerle números a lo que hacía, estadísticas y qué sé yo, me encontré con que
del otro lado de la frontera, las personas que trabajan en ciencias más duras, las personas que estaban trabajando con estadística o ingenieros o del mundo de los datos, tenían una debilidad, que para mí era una fortaleza, que era poder contar esos datos con mucho más impacto, armar historia a partir de eso, contarlos con sentido. Muchos informes de resultado, diagnósticos, reportes, encuestas, terminan deslucidas, todo ese trabajo de investigación que se hace termina deslucido, porque después al momento de contarlo, de presentarlo, es aburrido, es escueto, no lo lucen, no le sacan el jugo, no explican con simplicidad lo que quiere traer este dato a la luz, se centran solamente en relatar números y no en relatar lo que ese número significa, en poner en contexto. Es entonces donde yo digo, acá hay una dupla que es explosiva. Hablar de comunicación y hablar de datos es una fórmula súper poderosa y más donde yo lo suelo inclinar, que es a cómo eso lo aplicamos a nuestro trabajo, es decir, cómo podemos mostrar mucho mejor lo que nosotros hacemos, los resultados que traemos a las organizaciones, los resultados que le traemos a mis clientes, a nuestros clientes, cuando tenemos este match poderoso, manejar comunicación y manejar datos. ¿Sí? Ahí tienen el LinkedIn, después me pueden seguir si es que es la primera vez que me escuchan y les interesa seguir en contacto, les interesa seguir aprendiendo de esto, podemos seguir la conversación. Hasta acá. ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Y todo? ¿Están ahí? Pueden hacer reacciones también. Perfecto. Pueden hacer reacciones. Bien, entonces una de las preguntas es, ay, no se ve mi imagen que era súper linda. A ver si puedo actualizar. Usé inteligencia artificial, todo súper bonito. A ver si ahora se ve. Esta era la diapo. Iki, perfecto, ahí está mi ardilla voladora. ¿Qué los impulsa a ustedes a estar acá? ¿Sí? Primera pregunta, porque a mí me interesa saber qué los motivó a venir para poder también darles ejemplos aplicados a sus propios casos. Entonces, la mayoría de las personas, yo ahora les voy a mostrar qué es lo que dicen las personas que se acercan a espacios a aprender de datos y de comunicación, pero me interesa saber su propia experiencia, ¿no? ¿Qué los impulsa a ustedes a decir, bueno, a ver, este webinar me interesó, me parece que me puede servir? Ay, gracias. Josefina dice que ya estuvo conmigo. Muchas gracias. Sí, la idea del conocimiento es compartirlo y la idea de mi experiencia es compartirla. Muchos de los espacios que yo lidero, en realidad todos los espacios que yo lidero, no se basan tanto en darte el tip teórico, sino en contarte cómo esto te puede ayudar a vos en tu trabajo, cómo podés resolver un desafío que tenés y en conectar los puntos. O sea, no es tanto que se van a llevar acá el concepto googleable, sino más bien cómo nosotros podemos empezar a apropiarnos de esto, ¿no? ¿Le interesa el storytelling? Dice Federico. Anímense acá a hablar. Este espacio es un espacio de ustedes para aprovechar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos impulsa? Y ustedes por favor escríbanme ahí, yo mientras igual les voy a ir compartiendo qué es lo que la mayoría de las personas que vienen a estos espacios o que se ven atraídos por estos títulos, ¿no?, de storytelling y datos vienen buscando. La mayoría de las personas, de los profesionales, empiezan diciendo, bueno, yo quiero saber qué es lo que pasa en mi área, ¿sí? Quiero confirmar qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mejorable. Quiero poder demostrar que esto que cuando yo digo que está pasando algo, está pasando. Y quiero tener esa seguridad, esa certeza de que no estoy tirando fruta, ¿no? Entonces, háganme ahí reacciones, deditos, si ustedes se identifican con eso, escríbanlo en el chat para saber si ustedes cuál de estas necesidades o deseos o aspiraciones son las que les interesan. Entonces, decía, muchas de las personas dicen, bueno, quiero buscar esta certeza que me dan los datos de pensar que no es opinología mía o que no es mi mirada o mi creencia, sino que lo que yo digo tiene sustento. Otras personas vienen buscando terminar con la opinología, de que todo el mundo diga de sus áreas, sobre todo quienes vienen de áreas blandas, como yo, que vengo de comunicación, pero personas que vienen del mundo de recursos humanos, que vienen del coaching, que vienen por ahí de áreas de aprendizaje,
o áreas en general que no tienen mucho, todavía no están muy familiarizadas con la evidencia y en el que parece que todo el mundo puede opinar de su propio trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces cuando dicen, bueno, por ahí lo que haces vos no funciona, no está funcionando bien, no sirve para tanto, ¿sí? Entonces, vienen buscando en los datos ese respaldo. Otras personas dicen, bueno, yo quiero medir para poder mejorarlo. La mayoría de las personas que dicen, bueno, lo que no se mide no se puede mejorar, entonces poder tener datos o evidencia de mi trabajo y de los resultados que yo logro, me permiten también saber detectar esas oportunidades de mejora, ver qué no está funcionando y por qué, y para poder encontrarle ahí soluciones. ¿Sí? ¿Resuenan con esto que voy diciendo? Hay otra parte que tiene más que ver no tanto con lo racional, no tanto con esa evidencia, sino también de poder reconectar con ese orgullo por lo que nosotros hacemos y decir, cuando yo veo que lo que hago funciona, cuando veo que lo que hice salió bien, que tengo una métrica, un respaldo desde el número, me llena de orgullo, ¿no? Nos permite celebrar el logro porque decir, bueno, che, no estuvo tan mal, ¿no? No fue tan mal, ¿no? Al final sí sirve un montón de lo que yo hago, pero no desde el respaldo del dato, sino desde ese orgullo por lo que hacemos y por nuestra profesión. Y estamos entrando incluso en un momento del año donde mostrar todo lo que hicimos durante el año nos puede desencadenar reconocimientos muy contundentes, ¿sí? Poder decir que lo que nosotros hacemos funciona nos da un reconocimiento simbólico, pero también un reconocimiento incluso monetario, porque si nosotros podemos mostrar logros concretos de nuestro área, podemos abrir conversaciones muy valiosas para pedir un reconocimiento formal, para demostrar que nos merecemos el bono, ¿sí? Que merecemos un ascenso, que tenemos que aumentar honorarios en el caso de que ustedes sean consultores o personas externas. Entonces, por todo esto, es importante que empecemos a mirar los datos con esta mirada estratégica de lo que nos pueden aportar, ¿sí? Quiero que me vayan contando hasta acá, ¿sí? Si les hace sentido esto que vienen escuchando, si ustedes vienen por alguna de estas razones, y hacerles una pregunta más. Si todo esto es tan importante, ¿sí? ¿Por qué hasta ahora mucha gente no está midiendo y no está usando el storytelling de los datos? ¿Sí? ¿Qué los frena a ustedes? Más allá de las tendencias, me gustaría saber qué los está frenando. Ahí Estefanía dice, me siento identificada con lo que contabas respecto a cómo comunicar los datos. Me pasa que en mi rol trabajo con muchos indicadores y me cuesta presentarlos a directores o managers con presentaciones efectivas, que se logre el mensaje de impacto. Maravilloso. Justo ahora después les voy a mostrar algunos comentarios de personas que ya han pasado por algunas instancias conmigo, que dicen, la cara que ponen cuando muestro un informe es imperdible, ¿no? Es como, esto no me pasaba antes y ahora que puedo mostrar un informe donde tengo claridad, donde muestro claramente y simple, esto funciona un montón. Y no es difícil, ¿no? El mensaje, además de todo esto, es que no es difícil, y yo les voy a mostrar en este mismo webinar cuáles son los pasos que tenemos que dar, cuáles son ese caminito que tenemos que recorrer para poder hacerlo de manera muy fácil y muy concreta y muy sencilla, siempre empezando desde el punto de partida en mi realidad hoy. Hay personas que estarán más adelantadas, en el sentido de que tal vez ya vienen midiendo, como dice Estefanía, yo ya tengo datos, tengo un montón que contar, pero no sé cómo mostrarlos. Hay otras personas que dicen, yo todavía no medí nada, ¿sí? Entonces, cuéntenme ahí, en algún comentario, ¿qué los está frenando hoy? Porque evidentemente todavía hay una brecha que cubrir y por eso me parece súper valioso esta divulgación de que no es difícil, de que se puede, de que no es de que requiere mucho más mirada estratégica que conocimiento técnico, ¿sí? Hoy lo que termina pasando es que todavía medir y mostrar datos es un deseo. Todavía no todo. Y acá hay algunos estudios que hablan de por qué no estamos midiendo, pero les traigo solo uno, que es un reporte que hace Gallagher. Esto es especialmente para el mundo de comunicación interna, pero cada uno en su disciplina puede tener lo suyo, que las principales barreras que nos alejan de poder
usar datos y mostrar números es la falta de tiempo y de recursos para medir, la falta de tecnología que nos ayude a medir, la falta de unificación entre las distintas plataformas. A veces tenemos un Excel, otras veces tenemos un Power BI, otras veces tenemos los palitos que vamos contando nosotros, ¿no? Y no tenemos a veces esta integración o este sueño de apretar un botón y sale todo. Muchas veces falta también datos con los que compararnos para decir, ok, y yo tengo mi dato, ¿cuál es la media con la que me tengo que comparar? Ese benchmarking, ¿sí? Y otras veces dicen, no sé qué medir porque no sé qué objetivo voy a buscar. Entonces, como no sé muy bien, no tengo claridad sobre cuál es el rumbo para el que estoy trabajando, mucho menos puedo medir. Entonces, como ven, hay un mix de barreras, hay un mix de razones, excusas, argumentos, lo que quieran, que yo, además de estas, les agregaría es, no sabemos medir, ¿sí? Y nos da miedo exponernos a veces a los datos que podemos encontrar, ¿sí? Entonces, no lo puedo justificar en un estudio, pero en mi experiencia hay algunas otras barreras más, ¿sí? Que ustedes está bueno que lo identifiquen porque cuando identifican eso, después podemos trabajar en las soluciones. Ahora, por todas estas barreras que existen, mi propuesta o mis ganas de mostrarles a ustedes es que no hace falta ni que tengamos tecnología sofisticada, ni que tengamos integración de herramientas, y que tenemos que hacer algo que sea simple para nosotros de hacer. No esperar a tener la super máquina calculadora para poder hablar de datos, sino con lo que tengo en mi organización o lo que ya tengo puesto, ¿qué puedo hacer? Y que sea adaptable para nuestra forma de trabajar, a nuestra empresa. A veces, con un pequeño dato que nosotros mostremos, ya hacemos un montón en nuestra organización, porque antes no lo teníamos, porque nunca antes nos sentamos con un reporte a contarlo. Entonces, aunque no sea perfecto, aunque no sea completo, aunque no sea el ideal, el primero siempre nos da un poco de vergüenza, pero también nos da mucho orgullo, porque necesitamos hacer algo que sea simple de hacer. Y eso es lo que les quiero mostrar ahora. ¿Sí? ¿Están preparados? Me gustaría tener algo de feedback del otro lado. A ver, Romina dice, en mi caso, entre tanta cosa, no sé qué priorizar para medir. ¿Qué medir primero y qué tiene impacto? Me encanta. Te quiero dar ya la respuesta porque no la vas a ver en una diapositiva, Romy, gracias por compartirlo. Pero es una barrera eso a veces de no saber por dónde empezar. Y yo les digo, empiecen por algo. Por una cosita, chiquitita, ¿sí? O por un proyecto, o por una campaña que hicieron, o por un periodo de un mes o de un semestre. Digo, empiecen por una cosa, pero empiecen. Porque generalmente lo que nos termina pasando es que por esperar lo perfecto, lo completo, lo súper sofisticado, no arrancamos con nada. Y generalmente esto que elegir primero, yo lo asocio en mi experiencia con dos cosas. O lo que te están pidiendo, ¿sí? Lo que ya sabes que es importante para el otro. El otro puede ser tu jefe o puede ser tu cliente. Entonces, si vos ya sabes que hay algo que el otro te va a preguntar, empezá por ahí. O empezá por lo más fácil, porque a veces no tenemos una demanda abierta. Pero decís, mira, ¿sabés qué? Hay cosas que me gustaría medir, pero no tengo los datos. Pero hay otras cosas que sí ya las tengo. Digo, ya tengo un informe feo. Entonces quiero hacerlo lindo. Bueno, empecemos por ahí, empecemos por eso que ya tenés datos, pero en vez de mostrarlo en una tabla de Excel, lo podemos trabajar para mostrarlo de manera mucho más atractiva, más persuasiva y contándolo de manera que se luzca, ¿sí? Entonces, o por lo más urgente, prioritario, lo que ya te están demandando, o por lo más fácil, ¿sí? ¿Te sirvió, Romy? Y si alguien más tiene ahí la pregunta, aprovechen a preguntarme cosas, porque este espacio en vivo tiene ese valor. Las personas que lo vean en diferido no van a tener la oportunidad que tienen ustedes de tener a alguien que ya tiene experiencia en esto y les puede dar recomendaciones muy concretas sobre su problemática. Entonces, les quiero contar cuál es ese método simple, cuál es ese método de paso a paso que propongo yo, que esto es una condensación de mis años de estudio, de experiencia, de ejercicio, y que fue un método que fui puliendo y que fui haciéndolo cada vez más accesible para cualquier disciplina y cualquier profesión. Es un método que tiene 5 pasos. Acá le pueden sacar fotos, pueden anotar y pueden anotarse sus preguntas. Es un método que para poder tener un informe poderoso
y contar su trabajo con datos necesitan pasar por estas 5 etapas. La primera es preguntarnos, ¿qué necesito saber? ¿O qué necesito demostrar? ¿O cuál es el dato que tengo que salir a buscar? ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que yo les quiero mostrar un reporte a mi jefe de todo lo que yo hice este año. Entonces, ¿qué es lo que necesito saber? Demostrar todo lo que yo hice y todo lo que yo logré en resultados este año. Empiezo a buscar esa información, empiezo a partir de esa pregunta, empiezo a decir, bueno, yo me tengo que concentrar en cómo voy a demostrarle a mi jefe todo lo que yo hice y todo lo que yo logré este año, los objetivos que ayudé a cumplir, los resultados que logré, ¿sí? Ese es el primer paso. Las preguntas bien hechas nos allanan y nos marcan el rumbo y el camino. El segundo paso que tenemos que hacer es qué dato tengo que salir a buscar para tener esa respuesta. En el ejemplo que les estoy dando de si yo quiero mostrar todo lo que hice y todo lo que logré, tengo que encontrar datos que hablen de mi gestión, datos que hablen de la cantidad de horas o la cantidad de proyectos o la cantidad de trabajo que hice. Tengo que salir a buscar cantidades de resultados. Por ejemplo, yo que hago comunicación, digo, bueno, si yo hice tantos artículos, publicaciones, comunicaciones, tengo que decir, bueno, cómo me fue con eso, ¿no? Cuánta gente lo vio, a cuánta gente llegué, si la gente interactuó o no interactuó, si tengo algún dato incluso que me hable de la percepción, si la gente le gustó, si la gente le sirvió, ¿sí? Todos esos datos voy a agarrar en relación a ese objetivo que me había propuesto, y hay un montón de otros datos que los voy a dejar afuera por ahora, ¿sí? Una vez que yo ya sé que tengo que salir a buscar, empiezo a decir, ok, ¿de dónde lo busco? ¿De dónde lo saco? Acá empezamos a hablar de instrumentos. A veces decimos el analytics que tenemos en nuestra empresa, otras veces hablamos de salir a hacer una encuesta, otras veces hablamos de, le voy a decir a mi cliente, otras veces, ¿no? Ahí empiezo a hablar de instrumentos, un mundo de instrumentos cualitativos y cuantitativos que podemos usar para sacar esos datos. Ok, supongamos que ustedes todo eso lo tienen que empezar a hacer desde cero, hay un acompañamiento para eso, ¿no? Pero si ustedes ya lo tienen, como decía recién Estefanía, ¿no? Yo ya tengo un montón de datos. Ya a este punto ya los llegué porque los tengo ahí, en un Excel, en un cajón, en un informe que nadie ve. Hay 2 pasos más que me quedan por hacer. Uno es analizarlos, ¿sí? Y ahí es donde nosotros como personas humanas tenemos mucho valor, porque conocemos la organización o conocemos a nuestro cliente, porque sabemos el desafío del que venimos, porque sabemos lo que ese dato significa para nuestra empresa. Por ejemplo, hay algo muy habitual que dicen, bueno, mira, yo lancé una encuesta y tuve el 80% de respuesta, pero eso es mucho o poco, ¿es bueno o malo? Y ahí, cuando nosotros como especialistas, como profesionales que somos, lo podemos analizar con nuestra mirada, le asignamos ese valor y elevamos esa voz de decir, 80% para nuestra organización es inédito, jamás se vio, nunca tuvimos un nivel tan alto de respuesta. O podríamos decir todo lo contrario, en los años anteriores venimos teniendo números mucho más elevados que esto, con lo cual esto es un descenso que tenemos que salir a mejorar. ¿Sí? Ahí es donde nosotros asignamos valor a ese dato y empezamos a asignar sentido. Y el quinto paso es contarlo, es salir a ese dato, contarlo y defenderlo. Y para eso aplicamos storytelling, aplicamos copywriting en el caso de que tengamos que salir a escribir ese reporte, aplicamos cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vergüenza y cómo salir nosotros a decir, bueno, no lo voy a mandar por mail, me voy a animar a ser yo quien defienda este informe frente a mi jefe. Y todas estas estrategias, más allá de que existan fórmulas, yo las hago aplicadas a cada uno de ustedes, a cada una de las personas que necesitan esa ayuda, porque por ahí no es lo mismo una persona que viene del mundo de comunicación, que se le da más fácil, que es más creativo, que sabe muy bien elegir sus palabras, que una persona que viene por ahí del mundo más duro, que todavía no tiene riqueza verbal, que le tenemos que ayudar a darle ideas y pistas de cómo contar ese dato. Dice Marcela, muchas veces las barreras son la aplicabilidad de los resultados y a dónde nos pueden llevar. Si no está preparada la institución para accionar estos resultados, es frustrante. Súper importante, Marcela, lo que decís, porque a veces nosotros queremos ir más rápido que la cultura de nuestra organización. Entonces, a veces de todo lo que nosotros
recolectamos acá, donde nosotros le tenemos que contar a la organización, son en esas 2 o 3 datos que sabemos que son más fáciles de accionar y sabemos que es más probable que ellos nos acepten, ¿sí? Por ejemplo, nosotros podemos tener 10 problemas identificados o 10 insights de los que identificamos que podemos trabajar, pero la verdad es que por una cuestión de recursos, por una cuestión de cultura, por una cuestión de momento y de contexto, solamente podemos accionar sobre 2 o 3. Entonces, ¿tiene sentido mostrarle los 10 o tiene sentido mostrarles esos 3 que sabemos que tienen más chances de que genere algún cambio? ¿Sí? Entonces, ahí me parece que está súper bueno aprender también a decir, bueno, los datos nos ayudan, los datos nos dan respaldo, pero también nosotros como especialistas o como participantes de esa organización podemos aplicar ese criterio de decir, bueno, hasta acá cuento, hasta acá no, esto lo voy a contar más suave porque puede generar un impacto negativo. Una de las cosas que pasa un montón es que hay mucha mala noticia, ¿no? Todo nos fue mal. En una encuesta, por ejemplo. Entonces, si todo no fue mal, y yo no le puedo decir así, catastrófica, tengo que suavizar. Entonces ahí yo les enseño algunas técnicas, por ejemplo, mechar, ¿no? Mechamos una buena y una mala, selecciono solamente algunas malas, no les cuento todas, les cuento algunas que son mejorables, además, ¿sí? Entonces hay formas de suavizar el impacto cuando lo que tenemos a veces es tan fuerte. ¿Mm? Bien, estos 5 pasos que tiene la metodología, si lo traslado, digamos, a algo un poco más duro, un poco más rígido, el primer paso implica entonces definir los objetivos. ¿Qué quiero lograr con mi informe? ¿Para qué lo voy a armar? ¿Qué es lo que quiero demostrar a mi jefe o a mi cliente? ¿Sí? Tener mi para qué no solamente me da claridad del rumbo, sino que también me permite elegir muy bien qué es lo que voy a mirar y me permite muy bien seleccionar ese informe de manera mucho más asertiva, ¿sí? Y también me permite a mí tener la motivación, porque hay algo que genera esto de que sea a veces todavía un deseo mostrar datos, es que no es lo suficientemente importante para nosotros mostrar datos. Eso es una cuestión de prioridad. Es como, bueno, si hasta ahora no lo hice, ¿para qué lo voy a empezar a hacer? ¿No? Es como, pero es medio costoso, es medio difícil. Entonces, cuando nosotros tenemos un objetivo que es importante, que es poderoso, que es motivante, atravesamos todo este cambio de hábito, porque en definitiva, empezar a medir o empezar a contar mejor los resultados, a contar distinto, es aprender un nuevo hábito. Entonces, claro, siempre es más fácil quedarnos como estamos y no hacer nada, ¿sí? Pero tener esa motivación de que si yo sé que si muestro este informe, tengo muchas más chances de recibir ese reconocimiento, de tener esa seguridad, de terminar con la opinología, de poder mostrar mi trabajo con el impacto que tiene, bueno, ¿no? Es como tengo un motivador mucho más poderoso. El segundo paso, que hablamos de qué datos salgo a buscar, qué información salgo a buscar, no es otra cosa que acá, cuando empezamos a hablar de KPIs, de indicadores, de métricas duras, ¿sí? Muchas personas se quedan solo en este paso como relevante. Muchas personas piensan que medir es solamente elegir el KPI. Y para mí es solamente uno de los pasos. Y de hecho es uno de los más fáciles. Acá la inteligencia artificial nos puede ayudar un montón. Los estándares del mercado nos pueden ayudar un montón. No siempre tenemos que inventar la pólvora. Si ustedes ya saben, digo, perdón que sea autorreferente con la comunicación, pero es como casita, ¿no? Es de donde vengo. Pero si yo ya sé que el indicador más importante en comunicación es a cuánta gente llegué, cuánta gente lo vio y qué interacción generé, bueno, los indicadores son 3, no me voy a volver loca. Tengo que ir a salir a buscar esos 3 indicadores. El tema es, primero, si los elegí bien, acorde a mis objetivos, porque muchas veces nos pasa que llevamos datos, pero que la gente me dice, ¿y? Sí, ¿y ese dato qué me dice a mí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque los elegí mal. Otras veces nos puede pasar que tenemos el dato perfecto, el KPI maravilloso, pero no lo mostramos de la mejor manera. ¿Sí? Entonces, para mí los 5 pasos son súper claves. Entonces decía, esos 5 pasos que les di anteriores se pueden leer como, si le pongo el dato si le pongo el nombre más rígido, más conceptual, es definir los objetivos, identificar cuáles son mis indicadores o las métricas claves que tengo que salir a buscar,
Elegir bien mi fuente de datos, porque si me equivoco ahí en el instrumento, puede que no las consiga. Uno de los errores muy habituales es pensar que con las encuestas, por ejemplo, se resuelve todo. Y hay un montón de información que una encuesta no te la va a traer nunca, ¿sí? El dato, el cuarto paso de aprender a interpretar y recomendar, que yo creo que ahí es donde los especialistas, las personas que no venimos muy vinculadas al mundo de los datos, es donde más tenemos que desarrollar la interpretación, el análisis, nuestra mirada crítica, nuestro agregado de valor al dato, y aprender a contarlos, aprender a mostrar esos resultados de todo este informe que yo hice, aprender esas palabras claves mágicas que nos abren puertas y que la gente se puede quedar así como, me cambió todo en cómo me lo explicaste, ¿sí? Bien, ¿qué les parece? Denme ahí un pequeño feedback en el chat de qué les parece esto que les estoy mostrando, ¿sí? Si les parece sencillo, si les parece complicado, si alguna vez lo vieron, si ya están acostumbrados y esto ya lo tienen súper dominado, pueden abrir el micrófono, pueden hacer un chat, pueden hacer reacciones. Bueno, quizás es más fácil abrir el mic. ¿Qué tal, Su? ¿Cómo estás? Gracias. La verdad que es súper interesante todo lo que comentás. Está buenísimo. Bueno, como seres humanos nos encanta estar organizados, entonces tenerlo como así en pasos, nunca lo había pensado. Es como que a mí me pasa, les comentaba los indicadores, como que todos me dicen, no, me encantaría saber esto, me gustaría saber esto, y claro, la decisión también está en el que se pone ahí a decir, bueno, sí, saco este indicador que me parece importante o relevante, porque es, al fin y al cabo, es nuestro trabajo, y después, bueno, contarlo, como empoderarnos y decir, bueno, esto lleva a esto, y decir, bueno, agarro, si esto me conviene, agarro uno del año pasado y lo comparo, como esa mirada no la había visto, como que medio decía, bueno, si me lo pidieron, voy y lo llevo, y no es, mirá, quizás encontré algún otro dato que está bueno y lo agrego, entonces quizás eso está bueno. Así que nada. Maravilloso, tal cual, poder comparar, poder mostrarles ejemplos a las personas que hagan que ese dato se entienda. Eso es maravilloso. Ahí, Lau, decime. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas. La verdad que sí me parece muy interesante y lo primero que yo trabajo en un centro de autismo, no sé si te acordás cuando hicimos la primera reunión que habías entrado en esto y era un centro de autismo que recién se inauguraba. Planteamos los objetivos principales que eran atención y brindar servicios gratuitos porque es municipal, servicios gratuitos de diagnóstico e intervenciones a toda a capital de Tucumán. Lo primero que definimos fueron los objetivos. ¿A dónde quiero llegar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Pero obviamente que iba surgiendo en el camino un montón de desafíos porque era la demanda que me sobrepasó, que es inevitable hacer un cuello de botella, porque tuve que usar estrategias después también a partir de los objetivos. Bueno, ¿cómo hago para resolver tanta demanda? Porque de pasar a 70 pacientes, tengo hoy 260 pacientes. O sea, y todavía tengo una lista de espera que me supera de 350 personas que están en lista de espera y que no puedo todavía encontrar, ¿cómo te puedo decir? Esa vía donde yo pueda descentralizarme y empezar a también dar respuesta a eso. Y este es uno de los desafíos que tengo actualmente, el de poder brindarles también respuesta a esos pacientes. Claro. Bueno, ahí gracias Lau por tu experiencia y uno o dos cosas, ¿no? Por un lado, digamos, la experiencia de cada uno es distinta, los ejemplos de cada uno son diferentes, los desafíos que tenemos es distinto, ahí decía Romina también, ¿no? Es como, bueno, ¿qué tengo que medir en mi caso para que tenga sentido lo que voy a mostrar? Entonces, esto que decías vos, Lau, bueno, yo empecé a medir algo y me encuentro con un montón de otros desafíos, es que sí, nos vamos a encontrar un montón de desafíos, pero así como decimos, bueno, yo no podría leer todos los libros que existen en el mundo, ni podría, ¿no?, escuchar todos los podcasts, tampoco a veces podemos decir, bueno, resuelvo todos mis desafíos. De ahí se basa la priorización, de poder decir, bueno, a ver, ¿qué agarro primero? ¿Por dónde empiezo? Y que eso no sea la parálisis de decir, bueno, entonces
No, nunca empiezo por nada, ¿no? Y otra cosa que por ahí es clave, Lau, de lo que vos decías, es una cosa es que nosotros llevemos datos y otra cosa es que nosotros tengamos que generar planes de acción o soluciones para esas cosas. Son dos momentos distintos y requieren dos habilidades distintas. En este momento estamos hablando de cómo puedo mostrar datos de lo que yo hago y cómo contarlos. Pero todo lo que es, bueno, cómo soluciono mis problemas o qué hago después del informe, eso ya estaríamos hablando de, bueno, cuál es mi plan de acción, cuál es mi estrategia. Y de eso no es por ahí lo que vamos a hablar ahora, porque es como es más, la mayoría de los consultores siempre hace dos cosas, un diagnóstico y una propuesta, ¿no? Entonces, sin el diagnóstico no puedo saber qué está pasando, entonces no puedo hacer una propuesta. Pero lo rico del consultor, y para lo cual lo contratan, es que dé la propuesta, más que el diagnóstico, porque sí, yo ya sé dónde me duele, ¿no? Pero lo que necesito saber es cómo lo resuelvo. Y después dice Enrique, la metodología que presentás la estoy encontrando muy útil para aplicarla en mis proyectos de una forma clara, útil y relevante para agregar valor a los análisis. La comunicación me falta pulir en lo personal. Gracias por este feedback, porque si hay algo que quiero es que sea útil, que sea claro y que sea, por supuesto, que ustedes le vean el valor. Así que me sirve un montón esa devolución. Es producto de lo que uno a veces, bueno, lo va iterando, pero va mejorando para hacerlo cada vez más potente. Y les quiero dar un ejemplo. No quiero que se vayan de acá sin ver esto en algo concreto y real, porque yo hasta ahora les mostré método. Hasta ahora les mostré lo que podrían hacer, lo que deberían hacer para, ¿sí? O lo que tienen que hacer para mostrar un informe. Pero ¿cuál es el ejemplo que les quiero mostrar? ¿Sí? Y que después lo van a recibir de regalo, es cómo se concreta esto, cómo se tangibiliza. Y esto que están viendo en pantalla es es el estilo de informes que yo enseño a hacer. Es el estilo de informes que tiene una sola página, o dos, ¿sí? O tres, pero en general siempre voy como por el one page. Es una sola página que nos va a permitir a nosotros entender, ¿sí? O mostrar en 10 minutos este objetivo que queremos cumplir, este objetivo que nosotros queremos demostrar. Entonces, le muestro, está hecho en Canva, pero yo tengo versiones en general en PowerPoint, para que es una herramienta como más práctica. Y esto es solamente una plantilla de otras que podemos tener, ¿no? Pero esto es solo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo estoy en el mundo de clima o en el mundo de cultura o en el mundo de recursos humanos de una organización? Supongamos que esa soy yo. Y tengo que mostrar el informe de la gestión de este trimestre, supongamos, ¿no? Entonces, yo ya hice mi trabajito de ir a buscar números, o ir a buscar datos, de ir a levantar información. Y este es el momento en el que yo, con todos esos pasos que aprendí, llego al punto 5 de mostrarlo. ¿Sí? Esto es lo que yo me siento con mi jefe, con mi cliente, y le digo, vamos a analizar nuestro reporte. ¿Cómo nos fue este mes? Entonces, generalmente tenemos algo que es breve, que es simple, ¿sí? Que es claro, ¿qué es lo que te voy a mostrar? El informe de gestión. Te hago una breve explicación de lo que yo quiero contarte en este informe o qué es lo que vas a ver. Y te empiezo a contar qué es lo que sucedió este mes. Por ejemplo, yo este mes elijo destacar las 3 iniciativas claves que tuvimos este trimestre. Una de ellas fue el pulso de medición que tuvimos de clima, que nos disparó los planes de acción. ¿Qué es lo que logramos este trimestre? Bueno, que en nuestro pulso participara un 80% de las personas, que nos hayan valorado en 42.3. Esto significa que tenemos todavía oportunidades de mejora. Nuestra meta a la que queremos llegar es a 6, por ejemplo. Y a partir de este pulso, nosotros hicimos 5 sesiones para contar los resultados. 5 sesiones de equipo en el cuales nos juntamos con cada una de las áreas críticas y les contamos los resultados que tuvimos. Y a partir de esas sesiones tuvimos y generamos ya 3 planes de acción concretos. Entonces, ¿qué es lo que hice yo en este breve paréntesis? Conté una de mis iniciativas claves, cómo me fue, los principales resultados, qué hice, qué acciones tuvimos a partir de lo que logramos. Lo mismo podría avanzar yo con la otra de las iniciativas claves de este trimestre, fue nuestro trabajo con líderes. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? ¿No? Hicimos iniciativas, hicimos capacitaciones, hicimos sesiones de coaching, tuvimos
X espacios con los HRBP, donde pudiéramos acompañar a los líderes y darles herramientas para trabajar en su clima y la cultura. Y tuvimos una participación de un 34% de los líderes. En nuestras convocatorias solo vino el 34%. Fíjense que acá yo le estoy dando solamente un número. No necesito mucho más. Necesito mostrarle un número que avale lo que yo quiero decir. En este caso, tenemos que mejorar la participación de los líderes, ¿sí? No están viniendo los espacios que abrimos. Bueno, y así podríamos ir con otra línea de acción. Otro de los bloques de este informe es decir, bueno, ¿qué aprendimos? ¿Sí? Esto vinculado sobre todo en este caso al pulso. ¿Cuáles son las revelaciones? ¿Cuál es la información clave que me trajo el pulso? Bueno, que solamente el 30% está de acuerdo en volver a la oficina, y acá podría poner una frase que respalde lo que yo digo. Esto, fíjense lo potente que es, que nosotros podemos acompañar el dato, ¿sí?, con un comentario, con una expresión. Y algo que para mí es súper clave en estos informes es que pongamos nuestras propias conclusiones. En función de todo esto, lo que yo como especialista digo es, tenemos que ir para allá, tenemos que aumentar presupuesto, tenemos que redoblar esfuerzos, ¿sí? Y nuestros próximos pasos para el próximo trimestre nos vamos a estar encargando de trabajar en estas cosas, ¿sí? Este es un ejemplo típico de lo que son los informes que yo ayudo a generar, que son simples, que son claros, que son entendibles, que no necesitamos 1.000.000 de datos, pero que lo importante está en cómo yo voy acompañando a las personas, recorriendo este informe visual, por supuesto acompañado de mi propia explicación, que es un poco la parodia que yo les hice acá, para poder sacarle jugo a esto y para poder decir dónde están mis puntos de mejora, dónde están las posibilidades que tenemos, qué es bueno, qué es todavía algo para trabajar, ¿sí? Esto que ustedes están viendo acá, ¿cómo les suena? A ver. ¿Es formato de Canva o es tuyo? Es un mix, es un mix. Es un mix, siempre busco cosas que en Canva sirven y los adapto. Este que estás viendo es la versión mía, ¿no? No hay ninguno exactamente así. ¿Sí? Es simple pero completo, parece que está bueno. ¿Sí? Es un informe ejecutivo, es un informe para presentar a gente que en una reunión de media hora podemos defender lo que queremos mostrar. ¿Sí? Y ya para avanzar un poquito más, ¿sí? Las personas que pasan por estos espacios en los que yo enseño a hacer esto, estas son algunas de las frases que recogí para ustedes, ¿sí? Me siento satisfecha, dice, porque ahora sé hacer algo nuevo, ¿no? Sé hacer algo que hasta el momento no lo hacía, pero lo más poderoso de acá es que en mi organización todavía no lo está haciendo nadie. Tengo la oportunidad de poder marcar una diferencia con mis colegas o con mis consultores, ¿no? O con otros colegas. Nadie lo hace. Muy poca gente muestra datos todavía. Otras personas dicen, bueno, me siento más segura porque mostré el informe que hicimos, porque ya, digamos, salen con un informe listo para armar, y la repercusión que tuve fue buena. Cambió la actitud de mis interlocutores, ¿sí? Y valoraron, ¿sí? Y cambió la valoración que estaban haciendo de mi trabajo en el mismo momento en el que mostré un dato, ¿sí? Y otras personas dicen, me sirvió mucho para repensar cómo estoy haciendo las cosas, qué oportunidades tengo, ¿sí? De hacerlas distinto. Y mi forma de plantarme en una reunión, porque ya no voy a capela, ya no voy sola, voy con algo que me respalda. Genially se puede trabajar con hipervínculos totalmente, se pueden hacer formatos súper interactivos en Genially, y hay muchas plantillas de las que reutilizar, ¿sí? Gamma también, PowerPoint también, y hay personas que lo hacen a mano. A mí me encanta trabajar en el boceto, en el draft, porque una vez que tenemos la idea, después es ponerlo más lindo, darle más impacto visual. Pero lo podemos hacer en una hoja diagramada para que la idea que queremos presentar esté, ¿sí? No solamente perdernos en el impacto visual, sino que el dato que estamos llevando, ¿no?, también hable por sí mismo. Bien. Y acá es donde viene, obviamente, la invitación. La invitación a que no se vayan solo con lo que aprendieron acá.
que esto lo puedan seguir profundizando. Y para eso vamos a abrir una mentoría con los chicos de Mentify, el que inicia en septiembre, ¿sí? Iniciamos el 9 de septiembre. Esta mentoría los va a ayudar a hacer exactamente esto, ¿sí? Los va a ayudar a atravesar estos 5 pasos para que ustedes puedan, al cabo de esta mentoría, terminar con un informe como el que les acabo de mostrar. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este espacio? Que los invitamos, por supuesto, y les vamos a mandar los enlaces y demás para que chusmeen, qué tienen y demás, pero vamos a primero entender su punto de partida, ¿sí? Esas barreras que nos están impidiendo hasta ahora actuar, entender qué es lo que necesitamos demostrar, esto que decíamos recién, bueno, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es mi prioridad? Tengo mucho para medir, ¿por dónde empiezo? Eso los ayuda a definirlo, para que tomen uno para empezar. ¿Sí? Entonces, primera sesión trabajamos mucho en conocernos, en ver de dónde viene cada uno, cuál es su necesidad, obviamente antes de arrancar ya empezamos con esto, ¿no? De qué necesitamos, qué venimos a buscar. Y ahí elegimos ya nuestro caso real para empezar a armar nuestro informe. Los ayudo a determinar cuáles son esos números que tenemos que salir a buscar. Si ya los tenemos, bárbaro, ¿sí? Pero si no los tenemos, los elegimos desde ahí. Y lo más importante o lo más rico es listo, ya está, ¿cómo hago para meter todo esto en la licuadora y que salga un informe? Empezar a organizar, empezar a presentar los datos, vamos a trabajar sobre estas y otras plantillas o las que ustedes quieran, porque la idea de traerles plantillas es ahorrarles un paso, pero si ustedes tienen ya algo que su empresa les provee o quieren diseñarlo desde cero, mágico, totalmente válido. ¿Mm? Y trabajamos en cómo contarlos, trabajamos en cómo narrar eso para que lo puedan ustedes defender y vamos a hacer la prueba ahí mismo, ¿sí? No solamente nos vamos a preparar para eso, sino que van a tener la posibilidad de testear ese informe con sus propios compañeros y recibir el feedback. Cuando nosotros lo contamos, con ese temblequeo en la boca, con los nervios que nos generan, pero en un espacio seguro, de gente que te puede dar ese primer feedback para mejorarlo y ya incluso que la versión que puedas mostrar tengas un feedback, no solamente mío, sino de las otras personas, no saben lo valioso que es, no saben lo que cambia y cómo nosotros ganamos mucha certeza. ¿Mm? Así que, bien, yo hasta acá me callo, todavía tenemos unos minutos más, van a recibir información para... me quedo el mock-up del QR porque seguramente los chicos les manden algo, pero... Y ya con esto cierro, además de los 5 encuentros que vamos a tener, además de vamos a tener una comunidad para interactuar y darnos feedback por WhatsApp y demás, les voy a regalar cosas, les voy a regalar listados de indicadores que pueden tomar, van a tener las plantillas para poder ahorrar ese paso, todo lo que necesiten para seguir aprendiendo. Si ustedes dicen, mándame un video, un podcast, lo que sea, lo van a tener. Y por supuesto, el material de las sesiones para que lo puedan rever y seguir revisando y aplicando para próximas informes. Porque la idea es que ustedes arranquen con uno y agarren un hábito para las próximas oportunidades. Así que hasta acá sigo yo, me callo, quedo dispuesta a preguntas, lo que necesiten. Excelente. Bueno, gracias Susana por este espacio. Si alguien tiene preguntas, se puede desmutear y puede hacerlas o las puede escribir en el chat, como prefieran. ¿Hay alguna pregunta dando vueltas? Preguntas, comentarios, feedback, aprendizajes, experiencias. Para mí todo es valioso. Excelente. Gracias, fuiste súper clara. Ahí está Steffi, dice todo clarísimo. Bueno, gracias a todos por sumarse. Algo para comentarles. Como recién mencionó Susana, este webinar que dio un montón de herramientas es en marco de la mentoría que va a estar dando el 9 de septiembre con nosotros Mentify. Y comentarles que los primeros 3 que se anoten ahí en el chat está la página donde no solamente se pueden inscribir, sino también pueden ver el programa. Los primeros 3 que se anoten en esa mentoría van a tener un descuento del 25%, así que si están interesados no cuelguen. Tenemos cupos limitados, ¿sí? Recuerden que nuestras mentorías son con cupos limitados para poder mantener un grupo que sea heterogéneo, porque siempre es muy diverso, pero que también que podamos adaptarnos también a los tiempos de todos. Laura, ¿tienes alguna consulta, duda, comentario? No, en realidad era agradecerle a Susana porque me acuerdo cuando tuve el primer encuentro con ella, que creo que fue en marzo, por una fecha ahí aproximada, no me acuerdo bien,
nosotros recién iniciamos con esto del centro de autismo. Y la verdad que de ese encuentro saqué todo lo que necesitaba para hacer, porque nosotros estamos basando en lo que son datos, en una gestión, en la municipalidad, una gestión basada en datos. Tenemos que pasar datos continuamente, mensualmente, y realmente desde el primer encuentro que tuve con ella, que no lo pude hacer después la capacitación, porque realmente por tiempo, por económico y todos los demás que conllevaba eso, pero me sirvió muchísimo porque saqué muchos apuntes, mientras vos hablabas, sacaba apuntes y trataba de aprovechar todo lo que tu experiencia y todos los comentarios que hacías, y realmente era llegar a lograr hacer un buen informe basado en datos, que obviamente tengo que pulirlo porque cada cosa son nuevas y como te decía, surgían demasiados desafíos y bueno, había que ver qué estrategia y ver qué tengo que solucionar para llegar a que esos datos sigan funcionando y poder tal cual. hacer un informe. Gracias, Lau. Fíjate, bueno, ahora tenés una nueva oportunidad de sumarse, que es una mentoría que sale, la verdad, a un precio accesible. Además, los chicos dan facilidades. Estas 3 personas que se anoten primero van a tener también esta bonificación súper, súper importante. Y si todo esto que escucharon ahora les dio como buena vibra, ¿no? Decir, esto parece que me sirve, anímense a invertir en ustedes, en ser mejores profesionales, y todo lo que pueden tener invirtiendo realmente en ustedes, ¿no? Y más allá de lo que uno en formato gratuito puede tener, siempre es limitado y siempre es menor, ¿no? Entonces, igual mi compromiso es siempre aportar valor en todos los espacios en el que esté, así que me realegro si ya con esto les sirvió, pero anímense que hay mucho más adaptado a ustedes y filtrado, ¿sí? Esta vez no es un curso grabado que uno dice, bueno, qué sé yo, tomé la mitad, ¿no? Esto es a su medida, del grupo pequeño que dice Federico, porque es muy interactivo. Totalmente, es customizado, y también otra de los beneficios que ofrecemos para los que se suman, tenemos en toda nuestra mentoría, tenemos 3 cuotas sin interés, que eso lo hace súper llevadero. Así que nada, siéntanse libres de cualquier duda que tengan, nos escriben a mí o a Susana. Esto comienza el 9 de septiembre, por lo cual estamos ahí atentos a los que se quieran sumar. A los que tengan dudas, consultas, escríbanos, y gracias por sumarse. Sé que a veces es difícil en el horario laboral encontrar un huequito para sumarse, pero como dijo Susana, es tiempo que uno invierte en ser un mejor profesional. Así que agradecerles porque se hayan sumado, y para los que sumaron un poquito tarde, igualmente está todo grabado, se lo vamos a mandar por mail. Quédense tranquilos que lo pueden ver también en diferido. Así que muchas gracias de nuevo para todos y estamos ahí en contacto. Gracias, Susana, también por este espacio que preparaste para nosotros. No, gracias a ustedes y gracias por su participación.